cantaste en castellano, portugués, italiano, francés, sí, catalán y seguro me olvido un par. Casi el espectro completo de las lenguas romances, que son las que derivan del latín. Todos esos idiomas modernos tienen una característica común que, como primero son dialectos orales, no escritos, su poesía está vinculada al canto y la recitación. Mi duda es si hay características comunes en la musicalidad de la palabra, en la cuestión métrica, rítmica, en la estructura estrófica y demás, o cada lengua tiene su propia musicalidad. Bueno, te decía que por ahí, antes de estar a cámara, que para responder a esa pregunta tenía que ser Dios, porque era una pregunta muy complicada, muy difícil encontrar a veces características por ahí comunes, ¿no? Lo que por ahí encontrás sí son elementos comunes que uno puede atribuir de alguna manera a una zona o a una región o a un país que se repiten en otros países, en otras regiones, ¿no? Como un poco por imitación, porque las cosas iban corriendo todo el tiempo musicalmente, ¿viste? A partir de un momento ya iban un poco corriendo. Un poco mi camino fue el siguiente. Yo empecé en realidad siempre, toda mi vida me gustó la música popular, me gustaron las expresiones así populares, musicales, aunque tengo, digamos, una formación académica, siempre me dijo como que me hacía la rata hacia lo popular un poco. Me gustaba siempre la canción, sobre todo, mucho el género canción. Y me gustó siempre mucho tocar y hacer cosas de música latinoamericana, música argentina, folclórica también. Y en un momento el tango fue como una experiencia muy fuerte para mí, una especie de inmersión muy fuerte del tango. Y en el tango, de alguna manera, el tango fue una especie de puerta de entrada a Europa, de alguna manera, porque en el tango yo encontré muchas cosas también que me gustaban, además, por supuesto, de la expresión criolla y todo lo que tiene que ver más con lo castizo y que viene de lo colonial y todo acá, el desarrollo, digamos, vernáculo. Encontré muchas cosas que eran de otro lado. Y un poco al investigar también y al empezar, digamos, a probar otros estilos, otras lenguas, decía, esto viene de acá. Es como que me maravillaba en ese descubrimiento, ¿no? Esa revelación, una revelación estética, ¿no? Y entonces encontraba, un poco entré también a las otras lenguas también como una manera también lúdica, una manera lúdica, como de encontrar esos otros personajes musicales, ¿no? Y creo que un poco lo que sucede en Europa es un poquito eso también. Es como que hay personajes o personalidades por ahí musicales que se refieren un poquito quizás a cada país, como puede ser, como te decía, por ejemplo, en Francia la cosa está por ahí más centrada, el gusto francés más en la exquisitez lingüística, en el culto por ahí a la forma y el equilibrio de la forma, y eso se ve también reflejado en las otras artes, ¿no? Lo italiano es una cosa como más por ahí, más emocional, ¿no? De más belleza, la belleza melódica es como una cosa, el bel canto, ¿no? Que el bel canto en realidad tiene origen totalmente popular también, ¿no? Porque muchas veces la música clásica en realidad toma de lo popular para hacer un desarrollo. De algún lado tiene que tomar, porque no nace de un repollo. Y bueno, en España esa cuestión por ahí más castiza, briosa, pasional, trágica, que también nosotros heredamos fuertemente. Entonces todas esas cosas son como una especie de condimentos, de personalidades que se van un poco mezclando también a lo largo de la historia. Y van dando un poco con esta especie de ensalada latina, ¿no? Que yo le digo la ensalada latina, que es como todo ese margen del Mediterráneo, donde, bueno, hay realmente prácticamente todo, sucede prácticamente todo, ¿no? Ahí, en ese mar. Cielo, che nuvole stasera, pare come uno se ne muore, ma una speranza per sto cuore non può morir. A los poetas, cantores y letrados
que durante el medioevo mantuvieron esta tradición de la canción romance, se los conoce como juglares. Vos no sos un cantor analfabeto y no te dedicás a la épica medieval, sin embargo te identificás con la figura del juglar en el siglo XXI. ¿Cuál es la continuidad entre el mester de juglaría y el oficio de Brian Chambuleirón? Y mira, básicamente lo que la primera característica que yo encuentro por ahí es que solo dispongo de mi cuerpo y de mi instrumento, digamos, ¿no? O sea, no tengo... Mi arte de alguna manera no depende de ningún otro, podríamos decir, artificio, ¿no? Más que lo que es el instrumento y mi cuerpo, mi voz. Con eso ya, eso me completa, digamos, ¿no? Así artísticamente, expresivamente. Y eso creo que es una característica, yo soy un ser acústico, digamos, ¿no? Yo tengo una ecualización natural en mí, entre mi voz y mi guitarra, y busco además eso, busco un sonido. De hecho, muchas veces me ha gustado, me he propuesto hacer funciones acústicas, inclusive en lugares grandes, porque creo que se da una cosa totalmente diferente. Es hay una vibración como diferente en eso, y me parece que eso es como una característica. Después también el hecho también te diría de la itinerancia, ¿no? Tengo una especie de estado de itinerancia geográfica muy grande. Yo estoy circulando permanentemente y me alimento de una circulación. Que esto uno podría decir de todos los músicos también un poco, pero en mi caso yo lo veo como mucho más acentuado. Las artes de la oralidad, como la juglaría, o como la payada, o como las copleadas, como son de transmisión comunitaria, tienen esa tendencia a la variación espontánea, ¿no? Pero porque prescinden justamente del registro y la reproducción técnica. Pero la industria cultural del siglo XX va a contramano de eso. Digamos, es como que la obra y el artista se piensan en función de la fijación y la trascendencia a partir de una tecnología de comunicación masiva, como puede ser el disco, la televisión o la radio, etc. Vos grabás discos, ¿no? Ahí hay un pasaje hacia un registro donde, paradójicamente, el presente está ausente. Exacto. ¿No? El disco es la presencia de una ausencia. ¿Cómo vivís vos ese...? Y lo vivo con cierta dificultad, te diría, ¿eh? Porque siempre la situación de estudio a mí me parece una situación como un poco falsa de alguna manera, ¿no? Como artificial, esa es la palabra, un poco artificial. Pues estás ahí tocando para nadie. Eso es lo que a mí me cuesta muchísimo, tocar para nadie, tocar para un micrófono, es decir, ¿viste? Inclusive acá, ya estoy pensando en, ¿viste? Lo que están filmando, las caras de uno, del otro, o sea, ya los quiero agarrar, porque me sale, ¿viste? Me sale naturalmente. Entonces, la situación de tocar, de estar delante de un micrófono en un estudio, siempre me ha costado bastante esfuerzo, ¿no? Termino bastante agotado. Aunque por ahí los resultados son lindos, pero siempre tengo la sensación de que falta, de que hay algo como una incompletud en eso, ¿no? Algo que no... Y no es algo que sufren todos los músicos, algunos hasta prefieren trabajar en su estudio tranquilos, hacer su cocina ahí, ¿viste? Como muy... ¿Vos crees que el fenómeno de Glorias Porteñas tuvo que ver con eso, digamos, con una especie de necesidad de volver a darle presencia, ¿no? A través del teatro a la canción, que es algo que en el siglo XX había perdido esa cuestión presencial, ¿no? Me parece que confluyeron varias cosas ahí. Una por ahí era este retorno como a una cosa de cierta candidez, de un pasado, ¿viste? Más donde las cosas simplemente sucedían, no importaba apropiarse de ellas, digamos, ¿no? Y de hacer un registro, guardármelo, ¿entendés? Ahora yo estoy viendo esto en la calle y esto me lo voy a guardar con mi cámara, porque ahora quiero que sea mío, ¿entendés? Entonces, eso no existía en otra época, uno simplemente vivía. Entonces, bueno, nada, las cosas iban sucediendo, claro. Y, bueno, todos los recuerdos, qué sé yo. Eso por ahí es algo que queda, ¿viste? Que por ahí
se extraña en un momento. En un momento decís, la pucha. Entonces creo que eso era una de las cosas que también funcionaba, ¿no? Aparte nosotros, de alguna manera, en ese espectáculo representábamos una familia, sí, era una familia, una compañía pobre que recalaba esa noche en ese lugar y daba una función en una especie de sociedad de fomento, un club barrial, era un lugar como medio pobre, digamos, ¿no? Y era una compañía pobre la nuestra, también en la ficción. Y en la realidad también. Y resulta que, entonces me parece que fue eso, fue también el repertorio, ¿no? Porque en esa época yo me acuerdo además que fue como muy... ¿Qué pasó? Junto a mis padres nos tuvimos que exilar. En el año 76 tuvimos que rajar, nos fuimos a México a vivir. Y yo recuerdo haber dejado, digamos, la Argentina en esa época, que era un país como si fuera un país como de clase media, bastante como por ahí, qué sé yo, un poco mormón, si se quiere, ¿viste? Medio así como bastante moralista, qué sé yo, pero muy tranqui. Llegamos a México y mis compañeros, o sea, mis compañeros secundarios se emborrachaban, o sea, era una cosa que yo no podía creerlo. No podía creer lo que era Latinoamérica, con todos los puestitos callejeros, ¿viste? Con gente que vendía en la calle, gente que pedía en la calle, eso no existía para mí acá. Entonces era una Argentina como muy diferente. Y ahí en esa época, por ahí en la época de los militares, cuando yo volví en el 78, vine de vacaciones. Y llegué y un amigo mío, un compañerito del barrio, me dice, vamos, que está re de onda ir al Pampernick. Entonces me voy con él al Pampernick, ¿no? Entonces estamos ahí en el Pampernick y me dice, se da vuelta y me dice, ¿querés una Frenis? Yo digo, ¿qué es una Frenis? No, son como unas papas fritas. Bueno, son papas fritas, no son Frenis. Claro, Frenis de French. Frenis es como una especie de diminutivo en Estados Unidos de French. Bueno, y eso estaba como re de onda. Entonces un poco siempre, eso es lo que había pasado durante la dictadura, que fue una especie como de anomia, ¿viste? De gustar del folclore, del tango, de las cosas nacionales, de lo que sea de acá, era como una grasada. Entonces, yo creo que en un momento ya nos perdimos tanto por ahí, nos perdimos tanto. Después, bueno, vino también el menemismo, en fin, etcétera, que creo que esto fue un momento en el cual también hubo como una especie de un deseo profundo social de recuperación de los valores y del acervo cultural. De recuperación, de entender y de ver y de emocionarse con algo y de comprender que es un tesoro que uno tenía, ¿no? Un tesoro que tenía que ser sacado a la luz, que tenía que ser disfrutado y compartido y, qué sé yo, y vivido. Entonces creo que eso también pasó. De hecho, en esa época también apareció, digamos, todo el fenómeno del folclore, el nuevo folclore, bueno, empezaron los festivales, digamos, toda esta cosa tan fuerte. Así que creo que un poco estuvimos, como se dice, un poco en el ojo de una tormenta. Sacamos una cosa de alguna manera inocentemente un poco, algo, bueno, por ahí también algo nos movía, ¿no? Teníamos una antenita ahí que nos decía que el camino era por ahí. Sacamos una cosa y de repente nos encontramos que fue un exitazo tremendo que nos superaba completamente, superaba nuestras expectativas. Y creo que un poco tuvo que ver entonces, volviendo a tu pregunta, un poco con esto, con esa recuperación, con un momento de necesidad social de recuperación de una cultura propia, que aún perdura, por suerte. Así que no volvés al maíz, ¿eh? Si no hay casamiento, no. ¿Querés casorio ahora también? Claro, pretendientes tengo, ¿eh? Ah, ¿cómo tenés pretendiente? Claro. Remigio, vos tenés que comprender. Volvemos al siglo XXI. La era digital genera varias paradojas. Entre otras, democratizó los medios de producción al punto de que casi todos somos músicos. Todos somos pop stars. Sí, todos somos artistas. Al mismo tiempo, destruyó por completo el aura de excepcionalidad en torno al hecho artístico, ¿no? A mí esa paradoja me parece alucinante, me parece un momento enriquecedor porque hay que pensar desde cero la actividad sin todas las formas de legitimación del siglo XX. Hay muchos músicos que viven esa ausencia de jerarquías como una pérdida irremediable. ¿En qué se modificó tu concepción del arte y tu autopercepción
como artista a partir del siglo XXI. Por ahí sí, de entrada es una especie de duelo, una confusión, porque no ves un mundo que te... Como decía, ¿quién decía que uno no deja el fútbol lo deja uno, ¿no? Es como si el mundo se empezara a correr en una dirección y vos tratás de ir atrás y no lo enganchás ni a palos, ¿no? Y entonces, un poco, esa es la sensación. Y es la sensación también de volver a cero, un poco, como decís, porque sos de repente, es como si fueras un don nadie, ¿no? Si no tenés tus redes y tus cosas y tu cosa, empezás a desaparecer, a desmaterializarte del mundo, o a desvirtualizarte, ¿no? Que es peor. Yo lo disfruto, ¿eh? Sí, yo no me quejo. Te estoy hablando por ahí de la primera, ¿viste? Sí, de la primera impresión. De entrada, ¿viste? De entrada, y además coincidió por ahí, yo te diría, los comienzos de los años 2000, por ahí, que fue la época donde constaté que acá estaba pasando algo raro, que todo iba a cambiar, el periodismo iba a cambiar. También uno iba construyendo por ahí una relación, a veces, ¿viste? Con el periodismo, por ejemplo, que de alguna manera es quien a veces legitima y te da la crítica, etcétera, etcétera. Todo eso como que de repente, ¿viste? Es el like, ¿viste? Los likes, una especie de like, ¿viste? Así un pulpo like que va por el mundo, que de repente te dan un like en Dubái y otro, qué sé yo, y vos decís, pero, qué sé yo, pero como que en un momento también un poco te entregás, te abandonás a eso. Y lo que salva es el trabajo, ¿viste? Lo que salva es salir, en mi caso, salir a tocar, buscar nuevas redes, buscar nuevas cosas, que tuve que realmente salir a buscar otros circuitos, ¿no? Diferentes, diversos, otras experiencias. Hay un rasgo muy distintivo de tu interpretación que es muy característico también del folclore bonaerense, ¿no? Que es esta tendencia a que las formas rítmicas de acompañamiento en realidad no tienen un patrón fijo, sino que se van acomodando a un fraseo que está definido desde la voz, desde la palabra, desde el canto, sí, ¿no? sí. Es como muy típico de géneros como el cielito, Sí. La cifra, ¿no? Sí. Que son instancias que tienen que ver más con un monólogo o con un diálogo que con la situación de concierto, ¿no? o con la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, digo, también es una bandera del romanticismo europeo, la cuestión de la fluctuación del tempo, ¿no? Total. Tárrega. Por ejemplo. ¿Vos cómo te pensás? ¿No? ¿Cómo te pensás con respecto a esas dos tradiciones, el folclore bonaerense y el romanticismo europeo? Sí, es que yo creo que es como que se emparentan de alguna manera. Yo estoy convencido de que se emparentan. O sea, que hay eso que vos decís de esos géneros, estilos bonaerenses, digamos, que son más lentos, más líricos, digamos, ¿no? Como se dice, más que tiene más que ver con un arresto del alma, digamos, ¿no? Un arresto del alma y una expresión prosódica, ¿no? Que va más de la mano del texto en realidad, que lo importante es como ir siguiendo un texto y irlo, digamos, lo vas respirando a una manera. Y esa manera no es con un ritmo regular, nunca. Uno no es un ritmo regular, uno no está cuantizado adentro, ¿viste? Vos vas medio así. Entonces un poco descubrí eso. Descubrí, digo, en mí, no es que no existía, ya existía, pero yo lo descubrí, el ad libitum, digamos, ¿no? Buscar por ahí parar y también esto forma parte de una necesidad escénica, ¿eh? Me pasó porque también tenía necesidad de cuando estaba ahí de estar muy presente, muy compenetrado con lo que yo estoy cantando, lo que estoy diciendo. Entonces tengo que buscarlo, tengo que buscar ese hilo, ¿viste? Tengo que ir, cuando estoy cantando tengo que encontrar ese hilo. Y si tengo que parar y si tengo que hacer una pequeña respiración, una cesura, volver, rubatear, hacer una partecita, hacerla un poquito más lento, más... eso hace a la expresión, o sea, a lo expresivo, y es necesario. Me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda. Durante el siglo XIX y principio del siglo XX, la Pampa es una figura literaria, ¿no? Que
no refiere solamente a un accidente geográfico, sino a una especie de fisonomía moral Sí, de la sí, patria. sí. Cuando los poetas tangueros le escriben a la Pampa, están pensando en esa Pampa del Facundo, en la del Martín Fierro, en la de Santos Vega, etc. El Aguacero lo cantás en el 2020 y funciona igual, ¿no? Digamos, como si hubiera algo interior a la forma de la canción que lo independizara de su origen, ¿sí? Y funciona sola. Digo, porque es muy probable que para una gran parte del público que escucha esa canción hoy, La Pampa sea el nombre de una provincia y de una calle. Y sin embargo la canción funciona. Sí, ¿no? vaya que funciona. Claro. ¿Cuál es la clave de esa autonomía? ¿No? Que hay las resonancias internas, el diseño formal del texto, la armonía, la melodía, la tensión narrativa. Sí, creo que es todo junto, porque es una canción que tiene una melodía fantástica, porque al principio parece que no pasa nada, es como un tin, 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 que casi remite, viste, al movimiento de la carreta, un movimiento monótono, ¿no? Y qué sé yo. Y de repente empiezan a llegar signos de la tormenta, ¿no? Y que preanuncian, ¿no? Que preceden eso que va a venir, que es, ¿no? Cuando sucede algo finalmente en La Pampa, sucede algo que rompe todo y que cambia todo, ¿no? Y está escrito de una manera tan hermosa, tan precisa poéticamente para mí, ¿no? Tan linda. Una curva emocional de la melodía que va acompañando exactamente lo que va diciendo el texto. Sí, es un texto precioso. Pero bueno, tiene una... digamos, la forma musical está muy ligada a la estructura del texto también, ¿no? Porque claro, tiene un texto construido en base a un diseño con los octosílabos. No, sí. Que es alucinante. Complejo, Sí. No tiene estribillo, es como una especie de cosa que avanza y avanza y avanza y no sabes, ¿viste? Entonces también esto un poco remite al tema de a la carreta avanzando en un infinito, ¿no? En una pampa infinita. Bueno, sí, yo tengo la idea de que esa canción es una reescritura de la escena célebre del Facundo, donde Sarmiento utiliza la tormenta en la Pampa para describir los rasgos y los caracteres argentinos. Y a partir de eso define, por ejemplo, la tendencia poética del gaucho, a partir de la vivencia de la tormenta en la Pampa. Claro. O sea, la personalidad un poco de... Sí, absolutamente. Y González Castillo es un escritor de la segunda mitad del siglo XIX, así que es muy improbable que no haya leído seguro, ese texto. Sí, claro. No lo traje. Para la próxima. Bueno. Bueno, ha sido un gusto. Y ahora vamos a cantar El Aguacero. Dale. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido del sol. Como a veces resulta la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada
trae gusto a tierra mojada. Y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar. Viene ahí el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Lancanay, viejo buey lomovero, callado aparcero de un mismo penal. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiere llorar.